Te pongo en contexto. ¿Quieres mejorar tu técnica de básquet para tener una mayor probabilidad de anotar? Por ejemplo, en un partido importante, en un juego amistoso o presumiéndote enfrente de tu novia. O simplemente por el hecho de que quieres anotar una canasta en tu mísera vida. Para eso haremos un recap. El teorema de Tales nos dice cuánto miden los lados de un triángulo rectángulo. En esta situación tienes que saber los valores de los lados en orden para saber lo que el teorema de Pitágoras nos dice. Saber la altura o la distancia de un objeto, en este caso tú y la canasta. Y para anotar debemos conocer este tema. El tiro parabólico. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Empecemos con los conceptos. Un triángulo rectángulo es la geometría con la que entendemos el tiro parabólico. Hay dos formas de resolver este triángulo, con el teorema de Pitágoras o con las funciones trigonométricas. Depende de tu pregunta y tus necesidades, cómo es que lo tengas que resolver. Para esto debemos conocer primero qué son las funciones trigonométricas. Pero, alto, para eso tenemos que conocer qué es una función en matemáticas. Es la regla de correspondencia entre dos conjuntos, un canalizador, un catalizador, un sistema de transformación u organización, una máquina, por decirlo así, que transforma un número en otro según la regla que se emplee, correspondiendo solo un elemento del primer conjunto al segundo. Por tanto, si en este caso las funciones trigonométricas se definen como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo, asociado a sus lados, podemos decir que es un conjunto de funciones. Las funciones trigonométricas, sus valores, son extensiones del concepto de razón trigonométrica. En un triángulo rectángulo, trazando en una circunferencia unitaria o de radiounidad. De hecho, luego esto se podría transformar en las ondas, que es algo muy importante no solo para entender esto, sino la vida en general. Regresando al tema, ¿cuáles son los conceptos? En este video veremos las primeras tres funciones, que, mejor conocidas, son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son parte de las funciones, simplemente que son más utilizadas en contextos más generales, a diferencia de las funciones, ya que estas son utilizadas en contextos muy específicos o avanzados. Pero antes, ¿qué es una razón en las matemáticas? En matemáticas, una razón es o se define como la relación entre dos cantidades. Es la relación, la interconexión que tienen dos diferentes cantidades. Pongámoslo así, son dos propiedades que son aditivas. Para que quede más claro todo este tecnicismo, piénsalo de la siguiente forma. Supongamos que de cada 10 niños, a 8 les gusta el pastel de chocolate y al resto no, por lo que se representaría como 8 sobre 10. Esto representa que existe una relación entre el 8 y el 10. Son dos elementos, el 8 y el 10. 10 representa el 100%, mientras que el 8 al 80%. Te dice que de un 100%, solamente al 80% le gusta el pastel de chocolate. Mientras que un conjunto es de 8, el otro, o sea el más grande, es de 10. Las propiedades y elementos se transforman en porcentajes, de 8 a 80 y de 10 a 100%. O sea, lo podemos definir como un factor de conversión. Guarden eso, más adelante les va a servir. Ahora te voy a explicar el nombre del área que estudia el tiro parabólico. ¿De dónde proviene la palabra trigonométricas? La palabra trigonométricas proviene de la combinación de tres significados. Esto se divide en tri, que significa tres, gono, que significa ángulo, y métricas, que significa medidas. Por lo que en otras palabras significaría la medida de tres ángulos. Y la combinación de las tres palabras, razones trigonométricas, se define como la relación entre la medida de tres ángulos. Ahora, ¿cuál ha sido la forma que hemos visto durante todos los otros videos? Es justamente, ¿recuerdas el contexto? ¿Cuál es tu necesidad? Anotar, ¿no es así? Bueno. Para esto hay nuevas variables que entender para desarrollar las habilidades que tú necesitas. Por ejemplo, cómo demonios tener una trayectoria calculada, apropiada para realizar y anotar tu tiro como todo un profesional. Para esto debemos empezar con el cálculo del ángulo de tu tiro. Y para esto justamente sirven las razones trigonométricas. Aquí te voy a mostrar cómo usarlas. Así que no perdamos más tiempo y vayamos a la explicación. Ok, las razones trigonométricas se componen de tres funciones. Estas se conocen como seno, coseno y tangente. Recuérdalo bien, seno, coseno y tangente. Estos son el seno, coseno y tangente del ángulo. Estas son funciones esenciales para determinar que el ángulo de un triángulo es coherente con sus medidas. Esta es una representación básica de cómo es que un triángulo rectángulo se estructura. Podemos notar que el único ángulo con nombre es el que se encuentra entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Esto es debido a que normalmente es el ángulo que determina la medida del ángulo opuesto. También notamos que el ángulo del lado opuesto, o el lado que queda de frente al ángulo, recibe el nombre de cateto opuesto. ¡Qué casualidad! Las funciones en este caso se aplican para obtener la medida del ángulo en base a las medidas de los catetos y la hipotenusa. En este caso, asociemos la medida seno, coseno y tangente con la medida que se representa en el triángulo.
La medida seno es cateto opuesto entre la hipotenusa. O sea, este entre este. La medida del coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y por último, la tangente es la medida del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Estas funciones, una vez obtenido el resultado, dicen que deben relacionarse con las medidas de sus otros ángulos. Y para esto, se debe de multiplicar el resultado obtenido en cada una de las operaciones. Por ejemplo, la función elevada a la menos 1. En este caso, todas serían elevadas a la menos 1. El es el seno, que sería igual al resultado por el seno elevado a 1. El coseno, el resultado por el coseno elevado a menos 1. La tangente por el resultado elevado a la menos 1. Aquí te va un ejemplo muy rápido de cómo se utiliza un triángulo rectángulo. Las especificaciones son: el cateto opuesto es igual a 3, el cateto adyacente es igual a 4 y la hipotenusa es igual a 5. Ahora, teniendo en cuenta sus medidas y las fórmulas para resolverlo, podemos observar el valor del ángulo. Podemos obtener el valor del ángulo. Para esto, reescribiremos la fórmula. El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, el seno es igual a 3 sobre 5, el coseno es igual a 4 sobre 5 y la tangente es igual a 3 sobre 4. Lo último que queda por hacer es realizar la operación correspondiente, por lo que sería 3 entre 5, que sería igual a 0.6, 4 entre 5, que sería 0.8, y 3 entre 4, que sería 0.75. En última instancia, y para concluir, obteniendo las medidas del ángulo, debemos multiplicar el resultado por la función correspondiente elevada a la menos 1. O sea, el seno es igual a 0.6 elevado al seno a la menos 1, el coseno es igual a 0.8 elevada a la menos 1, y la tangente es igual a 0.75 elevada a la menos 1. Si realizamos las operaciones, esto nos debería dar el ángulo, que en este caso es de 36.86. Ahora, hemos concluido con el ejemplo al ese ejercicio que ya sabes tú resolver estas tres funciones, o mejor conocidas como razones trigonométricas. Además de que ya sabes dónde o de dónde se derivan y a qué te pueden llevar. Al final, el objetivo de este video es hacerte entender qué son las razones trigonométricas. Sin embargo, también es enseñarte no solo a resolverlas, sino cómo se aplican, dónde se aplican, su importancia, y eso realmente es lo que te lleva a entender al mundo. O sea, en otras palabras, te puedes volver sabio, tienes todo ventajas. Pero bueno, ya tienes ahora todo este conocimiento a tu disposición. Y no solo eso, tienes una guía de cómo se puede aplicar. Sí, ahora sí puedes ir por ese tiro que estabas planeando. Estas funciones te pueden ayudar a planificar el inicio de tu trayectoria y además conocer el triángulo en el que te encuentras tú y la canasta. Esto te ayuda a saberte cómo mover en la cancha, tirar en el momento correcto. Y de hecho, como ya sabes, no puedo ponerte a hacer cálculos en pleno partido de básquet. Por eso es que si tú entiendes el problema, ganas inteligencia y por tanto una forma de estructurar tu cerebro a través de las matemáticas y el deporte. O sea, tu cerebro lo va a hacer solito, internamente, y lo vas a hacer igual de bien, entre tú más practiques y entre tú más lo entiendas, igual de normal que como es escuchar música. Y creo que con esto podemos concluir todos que estás desarrollando nuevas habilidades. Pero, ¿y las técnicas? Te diría que eso lo veremos en el próximo video, pero es algo que tú ya tienes que investigar. Así que, desde todos los headquarters de la física de los deportes, les deseamos muy buena suerte.